¿Qué tal amigos? Pues como ustedes recordarán, mis videos no los preparo con un guión. No preparo las palabras precisas que voy a decir en cada video. Me gusta ser espontáneo e ir diciendo a la mera hora que realice el video todos mis resultados de mis pruebas que hice con días, semanas o meses de antelación. Eso lo hago porque no me gusta después tener que hacer un trabajo de edición o tener que perder mucho tiempo haciendo un guión. Pero bueno, hoy voy a hablarles de un tema un poquito complicado, que ser espontáneo para hacerlo pues sí se va a complicar un poco, pero no importa. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles y ordenados para explicarles este tema que es muy importante, que es la ecualización en un audífono. Es un tema muy controversial entre los audiófilos más puristas porque muchos de nosotros no nos gusta ecualizar, pero hay que entender claramente en qué momento se puede aplicar la ecualización y qué tan buena o mala es. Para eso hay que tener claro dos elementos importantes que son los que componen a un audífono, que son la cavidad acústica, que vendría siendo toda la armazón del audífono, y el segundo elemento muy importante que es el transductor electroacústico, que vendría siendo el famoso driver. Cuando nosotros queremos reproducir música en un audífono, pues mandamos una excitación o una onda eléctrica, una corriente eléctrica que en su interior tiene la información de toda esa música que queremos reproducir. La frecuencia, el timbre, los tonos, la ganancia, etcétera. Los tiempos, etcétera. Y posteriormente esa corriente eléctrica pasa por el driver, que vendría siendo el transductor electroacústico, que va a convertir esa corriente eléctrica en una señal mecánica, una señal sonora. Propiamente dicho, es una onda elástica que va a estar dentro del rango de 20 Hz a 20 kHz, y eso va a hacer que se le denomine una onda acústica. Y bueno, esa onda acústica ya va a tener todo lo que es propiamente dicho el sonido o la música que queremos reproducir. Pero no queda hasta ahí en todo. Ese transductor electroacústico tiene propiedades tanto mecánicas y de otro tipo que va a hacer que pueda generar cierta respuesta en frecuencia, cierto comportamiento de estructura armónica o respuesta al transiente. Posteriormente de que sale la onda mecánica del transductor, esta se va a ir propagando a lo largo de la estructura del audífono y va a generar con ella también una modificación en su respuesta en frecuencia y sus transientes, su estructura armónica y todo eso, ¿no? Para finalmente llegar a nuestros oídos y poderlos interpretar como una música o un sonido agradable, analítico, divertido, aburrido, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en claro qué es eso, ¿no? Entonces, aquí viene la corriente eléctrica, va a llegar al transductor, que vendría siendo el primer elemento que les digo que tienen que tener claro, que es el transductor electroacústico. Después ese transductor electroacústico va a pasar por una cavidad acústica, que vendría siendo la cúpula del audífono, que dependiendo de la geometría, vamos a poner aquí geometría, dependiendo también del material, y dentro del material hay dos elementos importantes, que es la densidad de masa y el módulo de compresibilidad. Dependiendo de estas dos cantidades en particular, él va a tener ciertas propiedades acústicas, en pocas palabras o un poquito más en específico, ciertas resonancias. Esas resonancias acústicas va a hacer que el sonido se modifique, el sonido que proviene de este transductor se modifique de una gran manera o de una poca manera, o sea, mucho o poco. Y finalmente, esas ondas acústicas van a llegar a nuestro oído. ¿Ok? Pero, vuelvo a lo mismo, estas propiedades mecánicas o propiedades físicas que tiene este transductor esta cavidad acústica también las va a tener la membrana de este driver. Y también dependiendo de cómo está constituido la tecnología del driver, ya sea planar magnética, air motion transformer, bone conduction, dinámico, planar magnética, electrostático, lo que sea, dependiendo de la membrana de este transductor, también va a tener sus propiedades acústicas. Eso va a ser básicamente lo mismo que esta cavidad. Las propiedades tanto de la geometría como la densidad de masa y el módulo de compresibilidad. Todo en conjunto va a hacer que este audífono, todos estos dos elementos, tengan definidos una respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia va a tener aquí una ganancia en decibeles,
sin normalizar esta cantidad, y esto va a ser la escala de frecuencias en el eje X. Para 20 Hz, para 1 kHz, 2, 3, 4, hasta 20 kHz. Y esta respuesta en frecuencia básicamente es, si yo mando, por ejemplo, por aquí una excitación de una onda eléctrica con ciertas propiedades, ¿cómo va a responder todos estos elementos del audífono para generar esta curva? Por ejemplo, si yo mando por aquí 1 kHz, este kHz es únicamente un tono, pero el audífono va a ser capaz de que ese tono le va a asociar cierta intensidad o cierta ganancia. Si yo mando un tono de 2 kHz, por ejemplo, que va a tener la misma intensidad en corriente eléctrica que este de 1 kHz, el audífono va a ser capaz de responderlo con una ganancia distinta. Si mando uno de 20 kHz, por ejemplo, también va a tener una ganancia distinta. Eso va a hacer que el audífono sea capaz de modificar este barrido de tonos de 1 kHz, de 20 Hz hasta 20 kHz a su antojo. Y el audífono en general, como un todo, va a hacer que cada uno de esos tonos tenga diferente respuesta en ganancia o decibeles. Y finalmente se va a generar esta famosa curva de respuesta en frecuencia. Entonces, si el audífono en general, o sea, transductor más cavidad acústica, tuviera una respuesta completamente neutral a lo que le entra, entonces ese barrido de tonos con la misma intensidad a la salida se vería como una línea recta. Pero eso no es posible, porque vuelvo a lo mismo, dependiendo de las propiedades físicas de este driver y de esta cavidad acústica, el audífono va a ser capaz de que a la salida pues tenga diferente ganancia cada uno de esos estímulos eléctricos. Y así se va a generar una respuesta en frecuencia de este audífono. Ahora, este vendría siendo el primer elemento a tomar en cuenta de la respuesta de un audífono. Pero si nosotros podíamos hacer un zoom aquí, por ejemplo, al tono de 1 kHz, y pudiéramos poner aquí un zoom, poniendo en medio, por ejemplo, 1 kHz, y poniendo aquí 1.1, 1.2, aquí, por ejemplo, 999 Hz, 998 Hz, y muchos tonos muy cerca o frecuencias muy cerca alrededor de 1 kHz, nos daríamos cuenta que este audífono no solo tiene una respuesta en frecuencia así suave para todo lo que es su rango, sino que yo cuando le mando, por ejemplo, 1 kHz, él también excita otros tonos, por ejemplo, de 1.1, de 1.2, de 1.3, de 1.4, de 999, 998, 997 y varios tonos más de frecuencia. Vuelvo a lo mismo. Lo que hice aquí es hacer un zoom muy fuerte hacia 1 kHz y me doy cuenta que existen más frecuencias cerca de esa de 1 kHz. Y en realidad el audífono va a tener una respuesta para cada tono que no va a ser precisa, sino que va a ir acompañado de otros tonos más que son los famosos armónicos. Y esto va a definir la estructura armónica del audífono y el famoso timbre. Entonces, en realidad, haciendo un zoom en cada una de estas secciones, vamos a darnos cuenta que hay diferentes curvas más abiertas, más picudas, más suaves, más precisas, etcétera, etcétera, haciendo un zoom en cada una de estas frecuencias. Y por eso es que un audífono en particular, su respuesta en general va a tener una respuesta de timbre o una respuesta de transiente o una estructura armónica distinta cada audífono con otro. Y estos dos elementos de respuesta van a definir por completo cómo se escucha un audífono. Entonces, hagamos un resumen breve, ¿no? Los dos elementos importantes que definen al audífono son el transductor electroacústico y la cavidad acústica. Ambos van a tener una respuesta al trasciente y una respuesta en frecuencia dependiendo de la geometría, dependiendo del material, densidad de masa y módulo de compresibilidad. Y de acorde a estas propiedades, él va a tener diferentes resonancias acústicas para finalmente obtener dos tipos de respuesta. La respuesta general de cada tono, que es la respuesta en frecuencia, y haciendo un zoom,
la respuesta en particular de cada tono o de cada frecuencia, que vendría siendo lo que define al timbre o la respuesta al transiente o la estructura armónica. Bueno, entonces, si tú quisieras que este audífono suene de una forma distinta, pues ¿qué hay que hacer? Fácil, hay que modificar por completo ya sea la geometría de esta cavidad acústica, de la cúpula, o del earpad. También eso compone a la cavidad acústica. El earpad también tiene propiedades en el material y en la geometría, o modificar las propiedades del driver, ya sea de la membrana o ya sea, dependiendo de la tecnología, de la bobina, de los imanes, de lo que sea. Entonces, este tipo de modificación que se hace en todo el audífono se le va a denominar una modificación del tipo pasiva. Y quiero que les quede claro esta palabra. Esto va a ser una modificación pasiva o un tuning de tipo pasivo. Cualquier tipo de modificación que tú le hagas al audífono para que éste tenga una diferente respuesta en frecuencia o una diferente respuesta de los armónicos, se va a denominar una modificación pasiva. Se llama pasiva porque tú no le tienes que meter energía, una fuente de energía externa a este sistema. Este sistema está completamente aislado de la energía de los alrededores. Y entonces él no va a tener contribución de ninguna fuente de energía externa para poder modificar su respuesta. Pero existe otro tipo de modificación, que sería la modificación del tipo activa. ¿Qué es la modificación de sonido o tuning activo? Modificación de tuning activo. La modificación de tuning activo vendría a ser que yo le meta por aquí cualquier otro aparato que va a tener su propia fuente de energía. Vamos a ponerle aquí source de fuente. Él va a tener su propia fuente de energía. Voy a dibujar aquí una batería conectada acá. Él va a tener su propia fuente de energía para poder ser capaz de modificar la respuesta de frecuencia o la respuesta de transiente o de armónicos de este audífono, para que modifique finalmente esto. Y este tipo de modificación activa, la más famosa, es la famosa ecualización. Lo estoy poniendo en inglés, lo voy a poner en español: ecualización. Entonces, ¿por qué a los audiófilos no les gusta meterse con el tuning activo? Porque muchos de los audiófilos, incluyéndome a mí, pues si quisiéramos, por ejemplo, que nuestro audífono tuviera una diferente respuesta, ya sea en frecuencia o de este tipo, pues simple y sencillamente le hacemos modificaciones aquí, por ejemplo con los earpads, por ejemplo con las propiedades de la cúpula, o cambiamos el driver por completo. En pocas palabras, compramos otro audífono nuevo que tenga este tipo de respuesta que a nosotros nos interesa. Pues eso es, digamos, que una solución muy fácil, porque entonces los ingenieros de sonido, los ingenieros en acústica, los investigadores, los científicos y todos los que se encargan de diseñar estas propiedades acústicas de la cavidad acústica, incluyendo los earpads y de los drivers, pues se van a encargar de hacer las simulaciones, los cálculos matemáticos, los cálculos físicos por nosotros, para finalmente obtener esa curva de respuesta o de comportamiento de armónicos que a nosotros nos interesa. Y nosotros no tenemos que tocar en absoluto nuestra fuente que viene por aquí atrás, nuestra fuente de música. Nosotros no metemos mano aquí, compramos otro audífono y ya que esas personas que están trabajando en el diseño de estos dispositivos, pues modifiquen la respuesta de esto de acuerdo a las propiedades físicas de esto. Por eso es que a los audiófilos no les gusta ecualizar. Pero ¿qué pasa? ¿Es posible solucionar el problema de la ecualización y el problema de la estructura armónica utilizando una fuente activa? Pues sí. En ciencia de materiales y en el ámbito de la acústica, en investigación y pues en la ciencia, pues utilizan ambas cosas. Se utiliza tanto la pasiva como la activa. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay algunos artículos de investigación que hablan de los famosos metamateriales acústicos. Algunos de ellos pueden romper algunos teoremas de la física, como el de reciprocidad, con fuentes activas.
son, por ejemplo, resonadores que tienen en su interior agua y meten un motor eléctrico que hace girar el agua y con eso cambian la respuesta de la transmitancia, de la refractancia, de la reciprocidad y varias cosas más de todo el resonador acústico. Pero tomen en cuenta, es un tipo de ecualización o un tipo de tuning más bien, un tipo de tuning del tipo activo, porque meten un motor que hace girar el agua. Entonces estamos adquiriendo energía externa para poder modificar la respuesta de frecuencia de ese transductor acústico o de ese resonador acústico o de ese dispositivo acústico. Pero existen, por ejemplo, otros artículos que he checado en la red de metamateriales acústicos donde ellos ya no meten ninguna fuente de energía externa y únicamente se meten con las propiedades de la viscosidad de esos elementos que lo componen y obtienen ese mismo tipo de respuesta en frecuencia de la transmitancia, de la refractancia, del teorema de reciprocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se meten con todo eso y ahí ya no tienen que meter fuentes activas, es una fuente puramente pasiva, porque toda la energía del sistema no se está intercambiando con los alrededores para poder modificar su respuesta, sino que todo lo obtiene en el interior del sistema. Y es lo mismo con los audífonos. Tenemos dos formas de solucionar el problema, la forma pasiva, que es modificando las propiedades de los materiales, o la forma activa, que vendría a ser la ecualización. Pero bueno, de ahí salen dos tipos de ecualizaciones. La ecualización del tipo gráfica y la ecualización del tipo paramétrica. ¿Cuál es el problema de la ecualización gráfica? La ecualización gráfica, eso sí, no resuelve el problema, señores. La ecualización gráfica no nos va a poder modificar toda la respuesta de este sistema. Entonces esa la tachamos desde aquí, no nos metemos con ella. Y nos vamos a meter con la ecualización paramétrica. ¿Cuál sería el equivalente de solucionar este problema con una fuente activa? Pues es muy complicado, sumamente complicado, y les voy a explicar por qué. Este audífono como un todo, con sus dos elementos que les comenté, va a tener una respuesta, como les dije, a cada uno de esos tonos individuales. Para 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 20.000 Hz, que sería 20 kHz. Entonces, si yo quisiera que este audífono cambiara por completo su respuesta para cada uno de esos tonos, entonces yo tendría que tener un ecualizador para cada uno de esos tonos. O sea, un ecualizador de más o menos 20.000 menos 20 Hz bandas. O sea, 19.980 bandas. Entonces yo podría solucionar al 100% el problema de cambiar la respuesta en frecuencia de este audífono. Pero imagínense ustedes tener que ecualizar 19.980 bandas. Y peor aún, eso nada más habla de la respuesta a cada uno de esas frecuencias, ¿no? De 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. Pero también hay que ecualizar la respuesta al transiente o el comportamiento de la estructura armónica. Esto que les dije. Hacer que cuando yo mande 1 kHz, lo que yo tenga a la salida sea una curva con el centro en 1 kHz, por ejemplo, otra vez, sea una curva así, sea una curva así, sea una curva más panzuda, o sea una curva bien picuda y que nada más modifique 1 kHz. Entonces, nuestro ecualizador, nuestro sistema activo o ecualización paramétrica también debe ser capaz de modificar esto, la estructura armónica. Y oh sorpresa, sí se puede. Y eso es el ecualizador paramétrico. Un ecualizador paramétrico se compone básicamente por los siguientes elementos. Vamos a ponerle EQ paramétrico, que también se conoce como DSP, que es un procesamiento de señales digitales. El DSP va a ser esa fuente activa que se va a encargar de modificar la respuesta del audífono en sus dos partes. Entonces se compone básicamente por la frecuencia que queremos modificar. Entonces él es capaz de modificar la ganancia
de esa frecuencia, pero también es capaz de cambiar el tipo de filtro. ¿Y qué es el tipo de filtro? Tenemos diferentes tipos de filtros. Filtros que se comportan de esta forma, pasabajas, que va a cortar todo lo que está aquí adelante y va a dejar todas las frecuencias de aquí abajo. También lo contrario, que sería pasa altas, que va a cortar todo lo que está aquí abajo y va a dejar pasar todo lo de acá. Filtros de tipo pico, que serían filtros así, que van a tener cierta anchura y no les va a importar aquí nada, y esto es lo que van a modificar. También filtros rechazabandas, que van a dejar todo esto y esto lo van a quitar. Y otros tipos de filtros más. Tenemos muchos tipos de filtros y ahorita se los voy a mostrar. Pero, dependiendo, por ejemplo, si tuviéramos un filtro pasabajas, dependiendo de cómo se comporta esta parte del espectro, puede ser tal vez más así, más cuadrado, más suave, o tal vez con un poquito de oscilación aquí, sube y oscila acá. Dependiendo cómo queramos que se comporte este filtro, va a salir un parámetro que se llama factor de calidad Q. Factor de calidad Q. Y modificando el factor de calidad Q, tú puedes modificar cómo se comporta este filtro pasabajas, o este filtro pasa altas, o este filtro de pico, si lo quieres más panzudo, si lo quieres más cerrado, si lo quieres un poquito intermedio, o por ejemplo, el rechazabanda, si lo quieres más suave, si lo quieres que oscile aquí, si lo quieres que sea un poquito más cerrado para la frecuencia exacta. Y este tipo de comportamiento que define al factor de calidad Q, factor de calidad Q, también conocido como este grosor, como BW o ancho de banda, BW, es el encargado de ese segundo elemento que pusimos acá, la estructura armónica. Dependiendo el valor de Q que tú pongas, es cómo se va a comportar alrededor de la frecuencia de interés cada uno de los armónicos. Entonces, sí señores, el ecualizador paramétrico puede hacer lo mismo que haríamos aquí con fuentes pasivas, pero de una forma activa. Modificar por completo la curva de respuesta en frecuencia, ¿ok? Cambiando el valor de ganancia para cada frecuencia, y modificar por completo la estructura armónica a partir del tipo de filtro que queramos elegir y el factor de calidad para ver qué tan ancho o cerrado es el comportamiento de esa frecuencia. Y eso es el famoso DSP o ecualizador paramétrico. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos un aparato que se llama DSP, el procesador digital de señales. Pero el problema verdadero es que ese DSP no es capaz de tener 19.980 bandas. Por eso es que los audiófilos no les gusta utilizar el DSP paramétrico, porque es muy engorroso. Imagínense ustedes ecualizar una por una 19.980 bandas, y ahora imagínense a cada una de ellas modificar por completo su factor de calidad y el tipo de filtrado. Sería un trabajo masivo. Un trabajo masivo que pues ellos dicen, no, pues yo ya no me meto en eso y que lo haga el ingeniero, ¿no? O que lo haga el investigador o el doctor o el encargado de tunear esto. Es como si este trabajo que está haciendo los científicos se lo pusieran a hacer ahora los ingenieros en audio o el audiófilo para poder modificar por completo el audífono. Y aparte de eso, cada uno de estos materiales, principalmente del driver, tiene una región elástica y una región plástica. No nos vamos a meter en términos ahí raros de ciencia de materiales, pero básicamente es cuánto puede soportar él sin poder llegar a la distorsión. Cuánto le puedes modificar de ganancia sin que llegue a la distorsión. Entonces, algunas ecualizaciones paramétricas, por ejemplo, yo le voy a empezar aquí a subir mucho mi audífono para que tenga una ganancia hasta por acá. Va a haber un límite en el cual el driver no va a poder y se va a empezar a distorsionar y va a generar el famoso ringing antes de la excitación y el famoso pre-ringing después de la excitación. De ahí puede salir también la definición de una respuesta amortiguada, subamortiguada o sobreamortiguada. Entonces, eso también es otro de las limitantes que tenemos
a la hora de querer nosotros corregir este problema con una fuente activa. Por eso, la ecualización paramétrica siempre te va a recomendar que tú bajes, si estábamos a 90 decibeles de referencia, que nos bajemos, por ejemplo, en 80 decibeles, si es que la ecualización más alta son 10 decibeles más de lo que el audífono permite. Entonces siempre es recomendable bajarse unos cuantos decibeles de acorde a la ganancia máxima del tono que tú subiste al más alto. De esa manera podemos proteger un poco lo que es esas distorsiones del famoso pre-ringing y el ringing que podíamos nosotros inducirle al audífono por culpa de una ecualización. Y bueno, es una manera de solucionar así el problema mejor. Pero bueno, no existen los DSPs de 19.980 bandas, pero sí existen de 10 bandas, de 20 bandas, de 60 bandas y hasta 100 bandas. Y estas bandas, es una forma de solucionar bastante el problema y les voy a decir por qué. Resulta que todos nosotros no escuchamos todas las frecuencias precisas que están en el espectro audible, de 20 Hz a 20 kHz. Es posible que nosotros escuchemos nada más por ahí de 10.000 tonos de frecuencias o 16.000. Y con esto no quiero decir que no alcancemos a oír arriba de 10 kHz, no. Me refiero a que tal vez tenemos una respuesta, podemos oír sonidos de 20 Hz a 16 kHz algunas personas, pero dentro de este barrido no escuchamos tampoco todos. Entonces vamos a quitar muchas. Quitamos muchas y muchas de esas nos va a hacer que nada más escuchemos un alrededor de 10.000 bandas nada más. Y otra cosa más, no todos los instrumentos ni todas las voces tienen información que está dentro de todo el rango audible. Habrán instrumentos, géneros musicales, canciones o algunas interpretaciones con voz que no tengan información dentro de todo el rango. Por lo tanto, algunos ingenieros de audio que se metieron a estudiar dentro de lo que tiene que ver con la ecualización activa paramétrica, se dieron cuenta qué bandas precisas son las que más dominan a la hora de reproducción musical. Entonces eso nos da una ayuda tremenda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ecualizar únicamente aquellos tonos que tenemos conocimiento que son los que más tienen información de instrumentos musicales. Y entonces nos podemos meter a jugar con el DSP paramétrico. Entonces aquí tengo un ejemplo del famoso DSP paramétrico que posee el software Room. Vamos a irnos aquí a pistas, vamos a ponerle aleatorio, voy a quitar un poco esto y nos vamos a ir aquí donde dice DSP. Ok, voy a quitar un poco el sonido, voy a poner a reproducir una canción, me voy a ir aquí, DSP. Ok, y esto que ven ustedes aquí es un ecualizador paramétrico. Aquí está lo que les dije. Primero que todo vamos a elegir el tipo de filtro que queremos. Vamos a ir a añadir grupo. Tenemos filtros del tipo pico valle, filtro paramétrico alto. Voy a subirle un poco el brillo. Filtro pasabajo de nuevo, pero de otro estilo para más altas frecuencias. Filtro pasa alto, filtro pasabanda, filtro rechazabanda o band stop. Entonces voy a poner el ejemplo más fácil que es el pico o valle. Entonces, ya que ponemos el filtro tipo pico valle, vamos a elegir qué frecuencia es la que queremos modificar. Por ejemplo, aquí por default está 1 kHz. Vamos a poderle poner en qué banda queremos subirle. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, que tenga 5 decibeles más de respuesta. Pero como le voy a meter 5 más de lo que aguanta mi audífono, entonces en la preamplificación le voy a bajar 5 también. ¿Ok? Y ya está. Y ahora, como pueden ver ustedes aquí, esta pancita es el ancho de banda, el encargado de modificar la estructura armónica o la respuesta del audífono al impulso. Entonces, voy a modificar esto que se llama el factor de calidad. Si yo le empiezo a subir el factor de calidad, miren cómo se hace más y más cerrado esa respuesta, esa modificación del filtro que yo puse. Dependiendo las habilidades o el desempeño de tu DSP, tú puedes subir el factor de calidad mucho como tú desees, pero algunos DSPs no van a aguantar tanto y cuando le subas mucho van a fallar. Entonces yo, por ejemplo, si le sigo subiendo aquí puede que mi aplicación se cierre.
voy a subirle a lo máximo que sería 10. Miren, les puedo subir un factor de calidad, se hizo súper precisa la modificación. Y si yo le bajo, se hace más gordo, hasta un factor de calidad de 0.01. Miren ustedes, toda esta panzota, todo eso va a modificar. Entonces, dependiendo cómo tú quieras modificar tu audífono, es las bandas que tú vas a agregar. Por ejemplo, yo tengo aquí una ecualización paramétrica ya cargada para el Audyssey LCD2 Phasor. Miren ustedes, le modifiqué alrededor de 10 bandas con frecuencias precisas, tipo de filtro preciso y factor de calidad preciso. Y esta curva que se ve aquí, esta blanca, es lo que me quedó ahora de la ecualización de mi LCD2 Phasor. Y esta ecualización nueva hizo que el audífono escuche ahora totalmente diferente, únicamente con 10 bandas. ¿Y por qué solo con 10 bandas? Pues porque resulta que casi muchos de los instrumentos están dentro de esas 10 bandas y porque además el audífono tiene comportamiento un poquito, ¿cómo decirlo? No muy agradable para ciertos géneros musicales dentro de esas 10 bandas que yo modifiqué. Por eso, si yo modifico únicamente esas 10 bandas, yo obtengo un cambio total a la hora de escuchar. Para ponerles un ejemplo. Cuando yo modifiqué este Audyssey LCD2, esta es de acorde a la respuesta target de Harman. Yo encontré que el Audyssey LCD2 tiene unas voces más adelantadas, con más energía, tiene mucho más detalle en el medio. Y el agudo aumenta también en detalle. El bajo mantiene todo su cuerpo, pero ahora es más controlado. El aire y el soundstage se mantiene de la misma manera. No hay cambios muy destacables. Entonces con eso yo puedo comprobarme a mí mismo que yo puedo modificar por completo toda la respuesta acústica de mi Audyssey LCD2, que en este caso es ya les dije, un transductor más una cavidad acústica y unos earpads. Modificarla completamente con este tipo de sistema paramétrico o ecualización paramétrica o sistema de modificación activo. Obviamente es activo porque la computadora le está metiendo aquí procesamiento en el microprocesador, le está metiendo aquí consumo de energía de corriente y todo eso para poder modificar el sonido de mi audífono. Obviamente esta curva Harman pues no tampoco es lo mejor porque aquí corta muy fuerte a cerca de los si no mal recuerdo, dejen ver, es el último pico, ajá, es esta, 19.000, ajá, es de 19.000, empieza a caer por acá antes de los 16, y eso hace que se corte bastante la información de las altas frecuencias y la música de metal no se vea muy beneficiada que digamos, las percusiones de alta frecuencia se escuchan fatales ahora. Pero bueno, aquí para música de cuerdas y voces masculinas principalmente adquiere mucha energía y mucho detalle. Sin embargo, les digo, no todos los transductores están listos para que se puedan ecualizar. Por ejemplo, en este caso el Audyssey LCD2, con algunos géneros musicales, se llega a saturar por completo toda esta región del medio alto y el medio en la parte media. Y se escucha atascado. Tengo que decir la verdad, pues tampoco todo es maravilla. Por eso siempre, si nosotros no sabemos a fondo la respuesta en frecuencia que trae de fábrica nuestro audífono, y si no sabemos a fondo qué frecuencias son las que nos molestan o las que están mal, se nos hará muy complicado meternos al ecualizador paramétrico para moverle exactamente los valores precisos que están mal y ponerlos como debe de ser, para que suene más agradable para ciertos géneros o más audiófilo para nuestras preferencias. Ese es el problema en realidad que tenemos los audiófilos con la ecualización paramétrica. Pero la ecualización paramétrica es una segunda forma de solucionar el problema que tenemos del sonido. Es una forma que podemos utilizar en casa sin tener que meternos a dirigir un laboratorio de acústica avanzado y con conocimientos elevados en acústica, en mecánica de fluidos, en ingeniería de materiales, en ingeniería de audio, bla, bla, bla. Únicamente con tu ecualizador paramétrico tú puedes modificar la respuesta total de tu audífono, tanto de frecuencia como de estructura armónica. Wow, pues me ha dejado bastante impresionado cómo yo he podido modificar bastantes audífonos con esta ecualización. En particular, siguiendo esta de Harman, hay muchas más
que son también muy buenas. Y puedo lograr respuestas de frecuencia y de trasciente muy agradables, aumentando por completo la cantidad de detalle de mis audífonos y haciéndolos más controlados en el bajo y en algunos hasta aumentando el soundstage. Así de cabrón está la ecualización paramétrica, amigos. Y bueno, hasta aquí con este video, espero les haya gustado, espero que no haya sido muy complicado de entenderle. Traté de no serlo tan técnico, no me metí en detalles más profundos. Si se me fue por ahí algo, pues me lo hacen saber aquí en la caja de comentarios, ¿no? Antes que se me pase, tengan muy presente eso que les dije, que todos los transductores van a tener un límite en su respuesta de la región elástica. Ese límite los pueden ustedes controlar bajando por completo unos cuantos decibeles en el preamp. Sin embargo, tenemos que ser realistas, ¿no? Algunos audífonos no responden bien a la ecualización paramétrica porque simple y sencillamente traen unos transductores un poquito no muy refinados, con problemas de ringing y pre-ringing ya desde como están tuneados de fábrica de forma pasiva. Y esos audífonos en particular que tienen ya problemas de respuesta amortiguada con muchas oscilaciones, ese tipo de audífonos no responden bien a la ecualización paramétrica porque pueden hacer que aumente un poco más esas respuestas y haya más oscilaciones de las que deseamos. Entonces ténganlo muy presente, no todos los audífonos van a responder también, no que vayan a responder mal, pero no van a responder también a las ecualizaciones. Y bueno, hasta aquí, señores, y quiero mostrarles rápidamente, antes de irme, que esta es la ecualización que utilicé para el Audyssey LS-D2 Phasor. Esta es la ecualización, los valores paramétricos que yo le fui metiendo y el tipo de filtro que yo utilicé. Utilicé puros filtros tipo PIC, tipo de pico, las frecuencias de corte y los factores de calidad y el valor de ganancia que yo fui metiendo en esta ecualización paramétrico. Existen otras aplicaciones como por ejemplo Neutron Player, que ya tienen ecualizaciones hasta de 60 bandas. Por ejemplo, aquí tengo también la ecualización paramétrica para el Audyssey LS-D2. Aquí está. Y como pueden ver ustedes aquí, yo tengo la ecualización extrapolada para 60 bandas. El resultado se siente todavía más contundente mientras más bandas aumenten. Y ya saben por qué, ¿no? Porque mientras más bandas aumenten, más nos acercaremos al caso ideal de la ecualización pasiva, porque estaremos acercándonos a 19.980 tonos que estamos corrigiendo uno por uno y cada uno con su factor de calidad y tipo de filtro. Porque la ecualización pasiva es así, modifica los 19.980 tonos completos. Y aquí el DCP solo los que nos permita. Claro, nos podemos quedar con los que tienen más información de los instrumentos, voces y toda la música de la vida real. Y con eso ya se va a notar bastante el cambio. Amigos, hasta la próxima. Bye.